Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Ya llegamos al siglo XVI, justo cuando empieza la Reforma Protestante. Inicialmente vamos a hablar de Julio II, quien ejerció el papado del año 1503 al año 1513. Durante su pontificado se inició la construcción de la Basílica de San Pedro, misma que empezó a erigirse el 18 de abril de 1506. Durante el tiempo o el periodo de este papa, inició la historia del hombre que causó un revuelo en el cristianismo en general. Y hablamos de Martín Lutero. El alemán Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino. Él fue el que comenzó a impulsar la reforma religiosa en Alemania. En 1505 obtuvo una maestría en la Universidad de Erfurt y el 17 de julio de 1505 entró en el monasterio agustino de Erfurt. Se dedicó por completo a la vida monástica, empeñado en complacer a Dios y servir al prójimo. Fue muy devoto del ayuno, de las flagelaciones, largas horas de oración, peregrinaje y a la confesión constante. En 1507 fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Realmente Martín Lutero era un hombre muy preparado, muy bien instruido. El 9 de marzo de 1508 recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos y el 21 de octubre de 1512 obtuvo un doctorado en Biblia. Y durante todo este tiempo estudió griego y hebreo. Luego termina el periodo del Papa Julio II e inicia el Papa León X. Fue con este Papa con quien Martín Lutero tuvo el gran conflicto que llevó a la Reforma Protestante. Este Papa, por algo, Martín Lutero no estuvo agradado con él. Este Papa ejerció su pontificado de 1513 a 1521. Resulta que este Papa fue elegido para 27 oficios diferentes antes de tener 13 años. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos como un medio de ganancia. Nada más imagínese usted que a los 13 años ya era cardenal. ¿Cómo? Sí, a los 13 años ya era cardenal. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, pagaron sumas considerables de dinero para ir pasando de una posición a otra. La Basílica de San Pedro continuaba en construcción. Se necesitaban grandes cantidades de oro y plata. Y León X tuvo una brillante idea. Bueno, primero estableció tributos especiales y recaudaciones extraordinarias, pero su brillante idea fue la venta de indulgencias. Y mediante la bula emitida el 31 de marzo de 1515, el Papa autorizó la recaudación. La venta de indulgencias consistía en obtener el 100 por 1 en la otra vida. Es decir, si tú das dinero aquí, lo que des aquí, allá vas a tener más. Todos estos pastores de hoy en día que andan predicando que si le das al Señor 100 te va a dar 1000, piensan que esto es algo nuevo. La Iglesia Católica fue la primera que lo utilizó. Pero bueno, hoy en día sirve para los mismos fines, para aumentar las recaudaciones en las iglesias. Basados en mentiras, por supuesto. En el concilio de Letrán de 1517, este papa promovió la censura de los libros, lo que implicaba que todo libro debía ser autorizado primero por el papado. Vea usted los acuerdos a los que estaba llegando este papa. Martín Lutero no estaba contento con todo esto. En 1515, Martín Lutero fue nombrado vicario de la orden agustina, quedando bajo su cargo 11 monasterios. Él se sumergió en el estudio de la Biblia y en el estudio de la iglesia primitiva, y llegó a la conclusión de que la iglesia había perdido su visión y que la doctrina de la justificación solo por la fe debía ser enseñada.
Además de ser profesor, sirvió como predicador y confesor en la iglesia de Santa María. También predicaba en la iglesia del Palacio. Fue durante ese periodo cuando se dio cuenta de la venta de indulgencias. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. Cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya sea para ella o para sus parientes muertos que se creía podían estar en el purgatorio. Sí, cuando usted pagaba dinero sacaba a sus parientes del purgatorio también. El fraile dominico Johann Tetzel había sido reclutado para vender indulgencias por los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo. Con el dinero obtenido se esperaba financiar la continuación de los trabajos de la construcción de la Basílica de San Pedro y comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. Es un apellido muy complicado, Hohenzollern. Y Lutero vio esto. Vio el tráfico de indulgencias como un abuso de poder y como una mentira sin base en la Biblia. Esto hizo que Lutero predicara 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517. Y el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Pues son muchas, no las podemos analizar una por una, pero quiero mencionarles algunas. Martín Lutero empezó su documento de esta manera. Por amor a la verdad, estoy leyendo el documento. Por amor a la verdad y en el afán de sacar la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia de Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan aunque ausentes por escrito. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Veamos, por ejemplo, algunas de las posiciones o tesis de Martín Lutero. La número 1 fue que cuando nuestro Señor y Maestro dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. La número 3, sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obran exteriormente diversas modificaciones de la carne. Es decir, Martín Lutero estaba diciendo, tú puedes decir que eres penitente en tu interior, pero si no haces ninguna modificación exterior en tu vida, eso no es ninguna penitencia. La número 5 decía que el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. La número 8, los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes, y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. Número 9, por ello el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Vea usted, realmente Martín Lutero no estaba seguro si era el Papa el que había ordenado la venta de indulgencias como se estaba haciendo tan descaradamente por Johann Tetzel. Así que por el momento él dijo, no, el Papa no está tratando de hacer eso. Y estaba dando una explicación y él pensó que el Papa iba a estar de acuerdo con él. El número 10 dice, mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Número 11, esta cizaña, cual la ha de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. ¿Qué está diciendo? Que toda esta situación de los difuntos penitentes o las almas penitentes en el purgatorio era una cizaña plantada por el diablo mientras los obispos dormían. Eso fue lo que les dijo Martín Lutero. En el 16 dice, al parecer el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. 17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuye el horror, aumente la caridad. Número 20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, no significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente al de aquellas que él mismo impuso. ¿Qué está diciendo? El Papa no puede perdonar
un castigo que él no impuso. La 21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. El número 22 dice, de modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio, que según los cánones ellas debían haber pagado en esta vida. Está diciendo, nada puedes hacer por un muerto. Si ya se fue, ya se fue. Lo que no hizo en vida, no puedes tú pagar por eso. La número 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Bueno, y si seguimos leyendo aquí, vamos a encontrar muchas cosas que Martín Lutero escribió en sus tesis. Entonces, vemos que Martín Lutero estuvo en contra de la venta de indulgencias, pero él no estaba seguro de que el Papa estuviera ordenándolas tal y como se estaban manifestando. También vemos que las tesis condenaban la avaricia de la Iglesia, pero no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias. En la próxima sección vamos a hablar ya la interacción entre Lutero y el Papa León X. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.